gracias a la emisora Minuto de Dios porque yo comencé en el Minuto de Dios. Entonces me permitía el padre Carlos Mario, después del padre Linero, hacer un programa que se llamaba A Solas con Jesús, y entonces lo hacíamos todas las noches. Era un momento de oración de 10 a 12 de la noche, a la medianoche. De modo que les agradezco de corazón y amo el Minuto de Dios realmente porque su mensaje, la acción del Espíritu Santo toca y transforma. Yo creo que a la hora de la verdad nos estamos como complementando entre las dos emisoras realmente. Entonces, el padre Acosta dice que María estuvo en el Minuto de Dios cuando Pentecostés. Sí. Bueno, queridos padres, yo quiero hacer una confesión también. Primera vez que hablo a hermanos sacerdotes, de suerte que pido mucha caridad. Y luego, por otro lado, atreverme yo a hablar a tan queridos hermanos, tan insignes hermanos, puede sonar atrevimiento, porque honestamente, y lo digo con toda mi admiración, si recogiera las páginas de la vida de cada uno de ustedes, seguramente serían de una enseñanza tan rica, tan profunda. Hace poquito tuve la oportunidad de vivir la Semana Santa en el Santuario de la Misericordia en Río Negro, y hablé con los sacerdotes de la diócesis de Sonsón Río Negro que estaban allí, y comenzaron a contarme sus historias de la época cruda de la violencia, paramilitarismo, guerrilla, en los pueblos más apartados de la diócesis de Sonsón Río Negro, y yo me sentía honestamente un señorito frente a lo que han tenido que padecer, y muchos de ustedes, yo estoy seguro, que han tenido que sufrir demasiado en sus territorios, en su labor pastoral. Por eso mismo creo que preferiría yo sentarme ahí a escuchar sus historias. Son historias que no se cuentan porque el sacerdote es humilde, es sencillo, hace todo por Dios, no quiere protagonismos, pero verdaderamente en cada uno de ustedes hay páginas de oro que valdría la pena que se conocieran. Y yo sé que muchos de ustedes han arriesgado su vida en lugares inhóspitos, difíciles, la soledad espiritual que a veces también se experimenta. De modo que créanme, por eso mismo tengo mucho respeto hacia ustedes con todo el corazón y admiración profunda. Y tal vez por eso mismo, pues hemos conocido el cansancio, hemos conocido nuestra realidad humana que nos acompaña, y esta realidad humana pues no es siempre ascendente. Tenemos momentos de picos muy altos, como también tenemos momentos de humanidad que nos acompañan, y sobre esos momentos vamos aprendiendo. Así como existe esa frase que a nadie se le enseñó a ser padre de familia, desde lo práctico sí aprendimos muchas cosas en el seminario, pero ya en la práctica nos fuimos haciendo los huesos a punta de aprender, ¿no?, de aciertos y de errores, pero eso es parte de nuestra humanidad. Por eso yo quisiera que en estas palabritas que voy a decir no aparezca el moralismo por ninguna parte, ni quien viene a enseñar principios. Yo no tengo que enseñar absolutamente nada, y estoy cierto porque también sobre mí pesa la humanidad, la debilidad, y también he debido ir madurando con base en mis propias insuficiencias, en mi propia humanidad. De modo que en ese sentido pues creo que tenemos más bien que adoptar un lenguaje de suma caridad y de gran respeto. Cuando uno se encuentra con el sacerdote normalmente es asequible, es muy querido, muy bueno,
Y a veces uno dice, uy, es tan sencillo que confunde uno la sencillez con la ingenuidad, y resulta que yo sé que cada sacerdote es un pozo de ciencia, es un pozo de sabiduría, y entonces también atreverme a exponer algunos puntos, los voy a decir, pero que no suene como a papismo ni a dogmatismo, de ninguna manera. Tengo un segundo elemento de admiración en el que me incluyo como sacerdote, y es que cada uno de ustedes y yo, por bondad del Señor, por elección suya, somos otros Cristo en la tierra. Y esto sí que me mueve admiración. Yo creo que ha habido un desgaste en el pueblo de Dios de este concepto del sacerdote, sin que caigamos en eso que se llama clericalismo. De todas maneras, el sacerdote, claro, su ser sacerdote tiene una razón de ser, y es la comunidad, la iglesia, pero no es menos cierto que el sacerdote ha recibido por la imposición de manos del obispo una gracia particular del Espíritu Santo que lo constituye en la presencia de Cristo viva en medio del pueblo. Y por eso el sacerdote en el inconsciente colectivo siempre será mirado como un punto de referencia, de esperanza, de apoyo. En muchas poblaciones pequeñas, en muchos lugares, diríamos, donde de repente no hay luz, no hay carreteras, pero si hay un sacerdote allá, el pueblo reposa, descansa, porque sabe que su sacerdote no lo va a abandonar. Y en ese sentido, el pueblo de Dios todavía sigue teniendo esa sensibilidad de ver en el sacerdote la figura de Cristo. Entonces, me voy a plantear una primera cuestión a la luz de este concepto. Somos la expresión viva de Jesucristo. No sé si ustedes concuerden conmigo, pero lo voy a decir. Hoy se están dando muchas lecturas cristológicas que a mí personalmente me ponen en reflexión profunda. Teologías en las que se va disminuyendo el concepto, por ejemplo, de la historicidad de Jesucristo, y que por ende van como erosionando ese aspecto central de la encarnación del Hijo de Dios, de su pasión, de su muerte, de su crucifixión, de su resurrección. Y estas posturas no son solamente teóricas, nos afectan porque también tocan la esencia de nuestro ser, sacerdotes, ministros, porque tocan todos los ámbitos, el ámbito sacramental, el ámbito pastoral, el ámbito moral. Y entonces no es por afición que nos dediquemos a leer sobre estas tendencias, sino porque nos están tocando, y nos están tocando muy, muy de cerca. Y a partir de ahí, entonces, de la concepción que tengamos de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él representa para nuestra vida personal, a partir de ahí realizamos cantidad de opciones. Por eso, la pregunta de fondo que nos deberíamos plantear, no solo los sacerdotes, sino el entero pueblo de Dios, es: ¿quién es Jesucristo para mí? ¿Es una idea? ¿Es una teoría? ¿Es un gran maestro al lado de otros grandes maestros? Recientemente el Papa Benedicto XVI dijo: no podemos perder, cuando lo invitaron a la inauguración de una aula magna, creo que en la Santa Croce, que va a llevar su nombre, no pudo ir, y les manda una palabrita y les dice: no podemos perder la alegría de nuestro anuncio.
Y esta alegría parte del acontecimiento de Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios, Salvador. Por ende, no podemos dudar que Él es el único Salvador, que Él es el Mesías, y que debemos proclamarlo de esa manera. Quizá no con actitudes, bueno, eso no lo dice Él, pero lo agrego yo, impositivas, ¿no? Pero sí tenemos que hacer ese anuncio de Cristo como el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Títulos que hoy se están poniendo en cuestión. Y a partir de ahí, pues se están tocando todos los argumentos, milagros de Jesucristo, apariciones de Cristo, la tumba vacía, efectivamente resucitó, es un hecho histórico comprobable, no lo es. Por ende seremos atrevidos nosotros como sacerdotes, atrevidos al predicar la realidad del acontecimiento de Cristo. Estamos engañando a las gentes y por ende en ese sentido tendríamos que hablar de unas experiencias místicas muy personales, pero que no son universales, que no tienen un valor histórico salvífico. Yo no sé si esos temas ustedes, yo creo que sí, los vamos como percibiendo en la piel, que están ahí y que van poco a poco incidiendo, y de una manera muy como cuando encontramos un terreno reseco y de repente vienen las lluvias y comienzan a aparecer las venas de agua por aquí, por allá, por allá, aquí, por allá, y cuando de pronto se nos vino el barranco y se nos vino encima y nos aplastó. Alter Christus, otro Cristo, el poder de Cristo en ti, en mí, la conmoción diaria de en nuestras manos recoger este pan y este vino que por las palabras de consagración se constituyen en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A mí cada vez más me aterra celebrar la Eucaristía, honestamente les digo, porque siento mi indignidad y siento también ganas de llorarle al Señor, de pedirle perdón, porque a veces la celebro como tan rápido, como tan de costumbre, y pierdo el sentido vivo de la presencia de Dios, ¿no? Ante el cual deberíamos inclinarnos, ¿no? Y entonces el Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, tuvo una charla muy interesante que yo creo que ustedes la conocen, en el año 96, en mayo del 96, estamos cumpliendo 20 años de esa charla, a todos los presidentes de comisiones de la Conferencia Episcopal de América Latina en Guadalajara, en México. Y él allí va a hacer como un punto de la situación de la iglesia en el mundo, cómo está la iglesia en el mundo. Y no deja de advertir, y es un texto que yo lo caracterizaría de profético y que tiene una actualidad palpitante. El peligro del relativismo, ¿no? El Papa Benedicto, ya como presidente de la Congregación de la Fe y luego ya como Papa, siempre habló del riesgo del relativismo. Y por ahí él criticaba a un teólogo, un ministro presbiteriano, en ese momento lo nombró Hick, me parece que se llamaba, estuvo por la India, regresó, y donde aparece un pensamiento en el que, al no tener un dato exacto del acontecimiento de Jesucristo desde el punto de vista histórico, termina diciendo que después se sumará otro teólogo, Nitter también lo nombra, el cardenal Ratzinger, donde prácticamente tener un cuerpo de doctrina, enseñar el catecismo, enseñar el depósito de la fe, se constituiría en un verdadero abuso o en una prepotencia por parte de la Iglesia Católica, que de ese modo diría: tenemos la verdad.
Y entonces no habría ningún derecho a imponer esta verdad como una verdad universal. Y entonces la verdad tiene muchas facetas desde ese punto de vista, y entonces advierte el Papa, ya no es dos que dialogan para encontrar juntos la verdad que emerge, y en este caso Jesucristo, verdad, camino, vida, sino que son dos que cada uno tiene su propia concepción, su propia lectura de la verdad, y que por ende su verdad, la mía, no importa. Lo interesante es hacer consensos en pro del bien social, en pro de acciones por la tierra, por la injusticia, contra la injusticia, la inequidad, etc. Pero donde finalmente no nos metemos en asuntos de doctrina. Él lo señalaba así. Y desde ahí, entonces, todo un influjo, decía el Papa en su momento, el cardenal Ratzinger, de teorías orientales, de teorías nueva era, que en definitiva muestran rituales para superar los estados del alma, pero que no obedecen a una doctrina de fondo. Él tuvo otro escrito, pues creo que todos lo estudiamos, de la Introducción a la Fe, donde también señala todo el problema cristológico y lo toca muy a fondo, bastante complejo si se quiere, donde advierte sobre evitar la separación entre Jesús y Cristo. Somos nostálgicos, decía el Papa, Ratzinger en ese momento decía, somos nostálgicos de un cierto lenguaje marxista, por un lado, cuando ya el marxismo cayó, y donde en nuestros territorios, en aras de trabajar por los pobres, por la equidad, la justicia, nos parece que lo espiritual deba asumir una actitud más de una praxis, de una acción, y por ende temas como la conversión personal terminan siendo temas interesantes, pero que no son los temas prioritarios para esta estación de la historia en que estamos viviendo. Y luego, entonces, en una concepción más moral, ¿no? Más moral, que tiene también un sabor de la teología liberal, de Bullman, etcétera, con todo este método histórico crítico, en fin, que busca una desmitificación, etcétera. Y el Papa hace unos análisis tremendos sobre cómo el término Hijo de Dios se pretende por algunas corrientes teológicas decir que es un término más de carácter mítico, que un término que obedece al cántico de esperanza anunciado ya desde David, que en Jesucristo tendrá su culmen en la muerte en cruz y en la resurrección del Señor. Y aunque no lo creamos, esto pareciera meramente teórico o algo abstracto, pero eso va incidiendo en una concepción en la que se pierde la legitimidad del espacio de lo espiritual, de la oración, de la contemplación y de la parte carismática, de la acción del Espíritu Santo, de la presencia de Jesucristo vivo en la historia. Y el Papa dice bellamente, es desde el cántico de la cruz donde Jesucristo se nos manifiesta en la plenitud de la historia, en su acción por la que Él se dona totalmente, se da pleno, y donde el Logos, Cristo, la palabra y su misión son una sola cosa. No podemos separar la misión de Cristo de lo que es Jesucristo mismo, dice el Papa, y por ende es advertir la novedad del acontecimiento histórico salvífico, que no obedece a una helenización ni a una especulación teórica, sino a un acontecimiento que irrumpe en la historia como un hecho cierto.
Y el Papa terminará diciendo, sí, el acontecimiento Cristo sucede en los anales de la historia y está dentro de la historia universal y cambia la historia universal. Entonces, yo respeto cualquier otra lectura, pero a mí me parece que mi ser de sacerdote, de ministro, no es otro que Jesucristo mismo. Y desde Jesucristo, el Divino Espíritu y la Trinidad Santa, que es que Él viene a revelarnos, ¿no? Entonces, el reto nuestro, yo lo siento a través de la radio, porque para mí es una obligación terrible ser director de una radio, donde puedo decir bellas equivocaciones a una multitud, y de hecho que las he dicho muchas veces, y he tenido que retractarme, pero donde tenemos un liderazgo muy grande, cada uno de nosotros. Entonces es una responsabilidad enorme. Puede ser que tengamos nuestros pensamientos, nuestras teorías, lo que quieran, pero nuestra labor es muy delicada porque habla a la conciencia del pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que predicamos y anunciamos? ¿Una teoría? ¿Una filosofía? ¿Una antropología que prescinde de la auténtica lectura de Cristo? ¿O anunciamos desde dentro y convencidos el acontecimiento de la historia de la salvación? Es que es muy duro para nosotros. Porque es que al hinduismo, al budismo, le es muy fácil, ¿no? Mostrar técnicas, modos. Pero nosotros aquí tenemos que hablar de un hecho que para el mundo de hoy, para el mundo secularizado, es un hecho muy difícil decir que el Dios en el cual creemos se encarnó y se hizo hombre y nació en el seno de una virgen y que pasó haciendo el bien y que dejó una impronta de su autoridad en su palabra, en sus milagros, y que nos amó, y nos amó hasta la locura, hasta el punto de dar la vida en la cruz por nosotros. Y aquí tocamos un punto que tiene que ver con la misericordia, que es el tema que queríamos tratar, que yo quería tratar en estos minuticos. Creo que hay un campo que se ha ido abandonando y que tenemos que recuperar. Es el campo de los grandes místicos y de los grandes santos. No podemos renunciar al patrimonio de nuestra iglesia, que es plena de los grandes santos, de un Benito, de un Domingo de Guzmán, de un Francisco de Asís, y luego de los grandes maestros de la espiritualidad que nos dejaron escuelas que no pasan de moda: Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Teresita, los grandes santos y predicadores de Francia, y toda esta riqueza, este acervo, la tradición misma de la iglesia que descubrimos inagotable en el catecismo, y que ya desde el primer momento nos habla con una certeza en estos días. Por ejemplo, estamos dando unos programas sobre la Eucaristía desde los Santos Padres, ¿no? San Alfonso María. Y Alfonso María de Ligorio no lo podemos quitar, por favor, y San Luis María Quiñón de Montfort, y los grandes marianos, mariólogos. Bueno, un patrimonio riquísimo que no se puede desconocer. Y hablando de la Eucaristía desde los Santos Padres, verdaderamente es glorioso mirar un poquitico la Didaqué, mirar a Ireneo de León, al mismo Justino Mártir, cómo tenían de clara la idea, o la idea no, la certeza de la presencia en el altar del cuerpo y de la sangre del Señor. Y cómo, con base en esta afirmación central de la presencia viva de Cristo, en este sacrificio incruento sobre el ara del altar, desde ahí defienden la integridad de Cristo, su divinidad, su humanidad, etc.
El amor del Señor entonces nos tiene que animar, la certeza del amor de Cristo. Y tendríamos que decir como algún anciano mártir, no me acuerdo el nombre, a lo mejor ustedes se acuerdan, me lo recuerdan, que ya lo llevaban al martirio y lo querían hacer blasfemar. Dice, pero ¿cómo voy a blasfemar contra el Dios que me ha bendecido a lo largo de toda mi vida? Y muere mártir, ¿no? Yo creo que todos nosotros tendríamos que decir, ¿cómo vamos a negar la realidad del acontecimiento de Cristo? No solo lo celebramos. Está en Macabeos, en el libro de Macabeos. Ah, exactamente, sí, señor, muchas gracias. ¿Y cómo vamos a negar que el Señor ha pasado y sigue pasando a través de la providencia? No podemos perder la locura de la providencia, perdónenme si lo digo así, pero es que yo lo he vivido durante 20 años en una radio donde no tenemos nada y el Señor nos da el pan de cada día y no hay un día que no nos dé el pan y nos mantiene con unas obligaciones increíbles y sin embargo no le deja de darnos el pan. Y es tan hermoso esto del pan de cada día porque primero, si tenemos mucho pan, el pan se pudre y nos pudre. Y segundo, porque el hecho de que tengamos que vivir del pan de cada día nos deja ver cómo a cada día le basta su afán y cómo el Señor nunca nos dejará de dar lo que necesitamos, lo justo, ¿no? Y entonces es un motivo cada día de admiración, de bendición, de alabanza al Señor porque está ahí presente. Y porque nos ama con locura. Y yo ahí quisiera leer algunos como místicos, ¿no?, del amor de Dios. Sí, me ha encantado, no sé si Gabriela Bossis, por ejemplo, cuando habla él y yo de esta relación personal, en un libro que incluso fue leído por obispos de Francia, y donde se descubre, y esto es magnífico, ¿no?, cómo el Señor nos ha hecho para Él, y cómo Él quiere ser todo para nosotros, y cómo desea Él establecer una relación muy concreta, y de tal modo que no es que Él nos da el amor por compasión, sino que cuando la criatura, como dice Gabriela, le responde al amor del Señor y le entrega todo su ser a Él, el Señor se glorifica. El Señor, el milagro mayor de Dios, nuestro Señor, ¿no? La vida. Bueno. Dentro de la mística está también el martirio. Sí. Hay un libro de los anales de la evangelización de América donde hay una cantidad de martirios y muchos que venían de Europa, España, decían, me voy a morir a América. Y evangelizar llegaban aquí y no duraban mucho, 3, 4, 5 meses nos mataban y seguían. Y esto era fruto de qué cosa, de la convicción de la presencia viva de Cristo. Entonces hay una deuda muy grande de nosotros con también los mártires de América Latina, o sea, de todos los ámbitos. Pero lo interesante es que, yo no sé, esto sí lo digo de mi cosecha y ustedes tómenlo, déjenlo. Se nos dice que somos llamados a ser santos, pero yo pienso a veces que más bien somos llamados a dejarnos enamorar del amor de Dios y a convencernos de cuán infinitamente amados somos del Señor, como se lo revela a estos grandes de la misericordia, Madre Esperanza, a la Kowalska, a los grandes santos de la misericordia. Él, somos para Él, ¿no? Él es para nosotros. Y entonces es la maravilla de sentir que Él también se glorifica cuando nosotros le entregamos el corazón. Y que Él se debilita cuando nosotros le creemos al amor suyo. Y cuando, como dice Bernardo de Claraval, le devolvemos a Él lo que Él nos ha dado. Él nos da su amor. Y Bernardo se adelantó a las comunicaciones y a la física y a la electrónica y a todo, porque dijo, es crear un circuito en el que el Señor te da su amor infinito y tú le devuelves el amor que Él mismo te da.
Y entonces establece un circuito, y eso es este circuito. Entonces, la santidad no es el orgullo de perfección, lo que yo debo hacer para ser digno de Dios. Yo ya soy digno hijo de Dios. Y el Señor me ama infinitamente. Y me amará por la eternidad. Y lo que yo debo hacer entonces es comprender ese amor del Señor y rendirme ante el amor del Señor. Y vivir del amor del Señor. Y no poder prescindir del amor del Señor. Y mi labor es la de enamorar del amor. Enamorar de quien es la fuente del amor, porque digámonos una verdad, nosotros no podemos amar si antes no hemos ido a la fuente a beber y a recoger el amor, a recoger a Dios. El amor es una virtud teologal por eso mismo y tiene su origen en Dios. Por eso no podemos predicar un voluntarismo, sé bueno, sé radical. No, sé un enamorado de Dios, pero tengo yo que darle este testimonio del amor infinito de Jesús, ¿no?, a las personas. Y el amor tiene una característica. El amor nos fortalece indudablemente, el amor de Dios, pero también nos debilita. Y entonces quisiera tocar ese puntico de la debilidad también como parte constitutiva de esta relación amorosa con Jesús y con el Padre Celestial. El cardenal Roger Chegaray en el año 2000 y antes, creo que del año 99, en la preparación del gran jubileo, habló del Padre misericordioso. Y me gustó mucho lo que él dijo, porque enseñaba que es un Padre de misericordia y por ende es un Padre que incluso tiene sed de nuestra miseria. Porque ¿para qué la misericordia si no es para recoger nuestra miseria? ¿Y para qué el acontecimiento de Cristo en la cruz y su grito de abandono y su experiencia de la desolación y el haberse cargado sobre sí con todos los pecados de todos los tiempos, por su infinita piedad y misericordia? Y por eso es necesario gritar al mundo cuánto nos ama el Señor. Nos ama infinitamente. Yo me acuerdo que un año trabajé en reformatorio y el superior de esa comunidad me dijo que le hablara a los muchachos. Eran 500 y bueno, yo era muy jovencito, flaquito. Yo que voy a hablarle a todos estos muchachos. Y me acordé en ese momento de un pastor protestante. También hay que aprenderle lo bueno a todo el mundo. Esos famosos libros Corre Nicky Corre, La Cruz y el Puñal, no sé si los han leído. David Wilkerson, que va a las pandillas de Nueva York, los Mau Mau, y lo único que les grita a Nicky Cruz, que se convierte, es: Dios los ama y los ama infinitamente. Yo sé que ustedes no han recibido el amor de sus padres, no han recibido el amor de la sociedad, que ustedes son rebeldes por todo lo que han sufrido, pero hay uno que los ama y los amará siempre, y estaría dispuesto 1, 1000, infinitas veces a morir con tal de salvarnos. Y luego miré a sus chicos y me sentí mucho más pecador que ellos, honestamente, porque no tuvieron padre, aguantaron hambre, tuvieron que comer de las basuras, la policía los castigaba, tuvieron que sobrevivir. Y les dije todo eso. Y hubo una conmoción general. Y nació el primer grupo de oración en ese reformatorio con esto. Entonces, veo que todos necesitamos de esta realidad. Necesitamos del amor, del amar, del ser amados, y de ir a quien es la fuente, el origen, el principio del amor, que es Jesucristo.
Incluso si en esta hora, y yo honestamente les cuento que voy a hablarle a unos sacerdotes, pero si yo soy tan pecador y más pecador y he tenido patinajes y dificultades, ¿y cómo le voy a hablar yo a estos hermanos sacerdotes que vienen de todo el país, primera vez en mi vida? ¿Y cómo voy a hacer? Pero aprendí una cosa de un sacerdote muy santo, Padre Tadeus. ¿No te das cuenta que tu miseria es una materia prima preciosa? No la desaproveches, no la botes. Basta que hagas un acopio de todas esas escorias. Son muy importantes, no se pueden botar esas escorias. Porque estas escorias son las que te convencen que tú necesitas de su amor permanentemente. Entonces no vive de tus fortalezas, ni aparenta nada de que eres muy capaz. Tu santidad es una santidad desde la total debilidad. Y esto es lo que predica Pablo. La conversión de Pablo es admirable. De la escuela de Gamaliel, fariseo, observante del precepto, la norma, la coma, y termina admitiendo, como yo debo admitir aquí tantas veces, deseando, capítulo 8 de Romanos, hacer el bien que quiero, termino haciendo el mal que no quiero, porque hay, muchas gracias, hay un punzón en mi carne que me abofetea, pero sé que es en mi debilidad donde está mi fortaleza. Y entonces descubrí mi ser alter Christus desde esa dimensión. Qué cosa tan apasionante. Desde mi total debilidad. Porque a fuerza, es algo como paradójico, ¿no? A fuerza de gritarle y gritarle y confesarle al Señor, si tú no lo haces en mí, si tú no me tienes, yo sería capaz de conocer los peores vicios, sería capaz de irme en un segundo a los peores abismos. Solo tú en mí, y solo tu amor en mí. Y a fuerza de repetirlo, no, es la fortaleza de Dios en ti. Es el paso imperativo, terrible de Dios a través de ti. Y yo siento que Él pasa a través de mí poderosamente, desde mi miseria, desde mi límite, desde mi humanidad, desde lo que yo soy. Pero pasa, y pasa de un modo increíble. Y entonces descubrí que la nada es el todo de Dios en mí, y por ende mi ser otro Cristo nace de esta total necesidad que tengo de Él, y que comienza desde la mañana cuando celebro la Eucaristía y Él está en mí, yo en Él. Qué bello lo que dice Benedicto XVI últimamente en torno a la Eucaristía. La Eucaristía tiene una dimensión nupcial, dice Benedicto. Deberíamos ir con la prontitud de la novia que desea irse a encontrar con el novio, con el amante, y se atreve a decir, es una belleza, ¿no? Sobre el ara del altar se constituye el tálamo nupcial donde se consuman las bodas del Cordero y la esposa, la iglesia. Así sí vale la pena la Eucaristía, ¿verdad? Es ir a correr a encontrarnos con el amor infinito del Señor. Y el Señor que no cesa de dársenos. ¡Ah, qué dicha saber que valgo tanto a los ojos del Señor! Y es una paradoja, el cristianismo está lleno de paradojas. Y esta es una de las paradojas. Más le confieso yo la necesidad que tengo de su misericordia, más Él me ama. De repente nosotros tendemos también, porque somos humanos, a los mecanismos de defensa. Y de repente me pasa a mí todos los días, proyecto en los demás mis propias carencias. De repente me hago víctima, ¿no? Me victimizo a mí mismo, exageradamente. Y eso me impide, ¿no?, el reconocer el amor del Señor. Y yo lo único que le puedo decir, si tú no lo haces, Señor, en mí, yo no puedo. Y a fuerza de esta oración continua, Él se desata. Pero yo no le puedo contar mentiras. Uno suele, por estos mecanismos de defensa, también de dorarle la píldora al Señor. Sí, pero,
es que yo pensé que me metí aquí porque de repente me sentí tentado por el poder, me sentí tentado por el camino fácil, de repente me creí muy psicólogo, muy dueño de mí mismo, de mis sentimientos, y no sabía de la fragilidad. Y sí, pero entonces el Señor no actúa. Pero cuando yo le digo, sí, Señor, ese soy, metí la patica aquí, me equivoqué, ese soy, pero no maldiciendo mi suerte, sino diciéndole, gracias, Señor, porque así te necesito más. Y entonces en lugar de que esto sea como esa, porque los curas en eso somos como expertos, en guardar la memoria del error del hermano, 15, 20, 30 años, y cuando tú me dices algo que no me gusta, yo te saco el recuerdo del pasado. ¿Qué tal que Jesucristo hiciera eso con nosotros? Todos nos guardamos esas reservitas de este, del otro, del otro, del otro, del otro. Pero no nos damos cuenta que todos tenemos nuestro propio reservorio también, ¿no es cierto? Entonces aquí al Señor le encanta que le abramos el ser tal como está, y más aún que le digamos, tengo este viciecito, Señor, sí, yo sé que es un vicio, pero yo no quiero quitarme este vicio de encima. Señor, yo no quiero, o no puedo. Señor, ese soy, yo sé que no puedo, no debo obrar en esta dirección, yo lo sé, pero reconozco que no debo estar ahí. Y el Señor, cuando tú le abres el corazón y le confiesas esa debilidad se convierte en su fortaleza. Él entra y Él dispone y Él arregla las circunstancias y Él espanta a los demonios, y los demonios del mediodía y los demonios de la mañana y de la tarde. Y Él, ¿cuántas veces debo decir yo, Radio María existiría con base en mi astucia, mi prudencia? Hace rato que tendría que haberse acabado. Y han habido ataques de todo lado, de todo lado. No culpabilizo a nadie, me culpabilizo a mí si se quiere, pero yo le digo, Señor, solo tú. Y Él todo lo pone en su sitio. Él todo lo pone en su sitio. El amor del Señor, Dios es amor. No existe amor que no provenga del Señor. Es un amor pleno, total. La Madre de Dios vivió del amor del Señor de manera perfecta. No vivía sino del amor del Señor. Y entonces entender este amor es una y otra vez ir al árbol de la cruz y quedarnos ahí. ¿Quién pende de la cruz? ¿Y por qué pende de la cruz? ¿Y por qué se hizo llaga? ¿Y por qué derramó hasta su última gota de sangre? Y yo, cura, si le creo o no le creo. Eso es lo que yo predico. Y entonces, si lo hizo por amor, ¿cómo desconfiar de su amor? Curiosamente, hay un librito de Leonardo, cuando habla de la gracia, interesante, un pensamiento de él, dice, ¿cómo será el juicio final? El Señor abrirá los brazos y te dirá, bótate, bótate. Pero si tú a lo largo de la vida no has dejado entrar la misericordia de Dios en ti y no has vivido de esa misericordia, en el instante en que Él te diga bótate, no te vas a botar. Y este es el momento trágico. Y este es el pecado contra el Espíritu Santo, no creer en el amor de Dios. Por ahí oigo ecos hoy todavía increíbles donde dice que todo lo que Cristo actuó no fue por el poder de Dios, sino por el poder de Belcebú. No crean, se escuchan todavía esas teorías por ahí. Entonces, qué dicha, yo lo único que quería era como que nos ayudáramos entre todos a encender este fuego del amor de Dios en nuestros corazones que está.
Y yo sé que para muchos de ustedes es su única esperanza. Muchos de ustedes seguramente lo único que les ha quedado es botarse allá ante el sagrario. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago ante este problema? ¿Qué hago ante esto? ¿Qué hago ante lo otro? Pero cierto que hemos visto que el Señor responde. ¿Y de qué manera? Vivimos entonces el año de la misericordia. Y es el año en que tenemos que gritar el amor de Dios. Como decía el padre Gerardo Sotelo, para mí un gran maestro. ¿No? Descaradamente hay que gritar el amor de Dios. No sé, yo tengo una sensación, puedo estar muy equivocado. A nosotros los sacerdotes nos da un poquito como oso gritar el infinito amor de Dios. Porque es que de repente nos parecemos a los pastores protestantes. Y entonces somos mucho más elaborados, más filosóficos, más... ¿no? Y la gente lo que tiene es... La urgencia que tiene la gente es la urgencia del amor divino, del amor del Señor, que es cierto. No estamos vendiéndoles un cuento. Estamos comunicándoles una realidad. Y entonces cuando tú crees en el amor de Dios, en medio de este mundo que está lleno de presagios, de profetas de la muerte, del dies irae, de todo. ¿Cómo nos gusta ese tipo de anuncios, ese morbo en la televisión y en los medios de que esto ya se acabó, que ya nos viene inminente la caída? Oigan, no le perdamos tiempo a eso, gritemos el amor de Dios. El amor de Dios, como se demuestra en el Antiguo Testamento, muchas veces evitó las catástrofes, ¿o no? Y entonces el poder de predicar el amor de Dios, como le dice a Gabriela Bossi, es capaz de suspender hasta las leyes de la naturaleza. Y uno solo, que crea en el amor de Dios, le arranca a Dios todo su poder en beneficio del universo entero. Entonces no es solo una opción, es una urgencia. Porque vivimos en un mundo desesperanzado, en un mundo pesimista, en un mundo relativista, el mundo del desenfreno. Consume hoy porque mañana no sabemos qué va a pasar. Y los jóvenes por nuestras calles, en los jueves y los viernes, y los sábados y domingos, es a consumir, es la última gota, porque nadie les dio un sentido, un ideal para sus vidas. Y vivimos en ese tema, que a mí me parece también es muy peligroso, pero no gritamos el infinito amor del Señor. Qué dicha, ¿no? Cuando se grita el amor de Dios, se siente el amor de Dios, ¿o no? Se experimenta. Y entonces ya ahí tú, querido hermano, y yo, sentimos el paso de Dios a través de la palabra, de la mirada, del gesto, del abrazo. Porque cuando se anuncia el amor de Dios, es un amor puro, es un amor casto, es un amor que abraza, es un amor que acaricia. Pero ya no es tu abrazo ni tu caricia, es la caricia y el abrazo del Señor. Y en ti, hermano sacerdote, que eres Alter Christus, pasa Cristo vivo. Se comunica el fuego del amor de Dios en tus manos. No seas avaro, dalo. Y verás los milagros de Dios a través de ti. Perdónenme mi arrogancia, si hoy les he hablado con un poco de sobradez, pero es lo que yo sentía en mi corazón. Muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias.